no persigas el dinero. Cuando hacemos lo que hacemos por dinero, es inevitable pensar en influenciadores que sin haber hecho la mitad de lo que nosotros ganan tanto que nos parece injusto. Nos molesta y nos perturba. Pero si pensamos en Jeff Bezos o en Mark Zuckerberg, las cuentas difícilmente nos entran en la cabeza. Nos sentimos frustrados y quizá comencemos a ceder al pensamiento de pobreza. Ellos son más inteligentes, en su país hay más oportunidades, la mayoría de gente es estúpida o quizá tomaron un atajo. Esta reacción es natural cuando vivimos derrochando nuestra energía pensando en que tenemos un trabajo insatisfactorio, una deuda que nos acosa, que el jefe se lo lleva todo y perdemos de vista nuestro potencial. Una vez más, nuestro cerebro se enfocará en aquello a lo que le damos nuestra atención y esta es una regla que se cumple siempre, casi como una ley. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron ellos? Si piensas que estás en un juego arreglado y que juegas del lado perdedor, tendrás razón. Si crees que tu vida es la que te tocó, también estás en lo correcto. Y si crees que todo aquello es mentira y que puedes salir de donde estás para realizar todos tus sueños, de nuevo estás en lo correcto. Esto parece paradójico, pero se reconcilia cuando reconocemos que en este así llamado juego podemos estar en el lado que queramos. De modo que si creemos que estamos en el lado ganador, así será, porque lo estaremos creando. Nuestra realidad es nuestra responsabilidad y existe más de una forma de atraer a nuestra vida aquello que tanto deseamos. Viajes, libertad, riqueza. En los siguientes minutos te entregaré una fórmula detrás de la riqueza. Mi nombre es Carlos y te doy la bienvenida a Finanzas Personales al Oído. En esta oportunidad te traigo una de las fórmulas para el éxito de los emprendedores más ricos y exitosos del mundo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que seas parte fundamental de esta comunidad. Antes de empezar con nuestra charla de hoy, una advertencia. El camino que estás a punto de emprender es arduo, exigente y dará su recompensa solo a aquellos que tengan el suficiente coraje para andarlo. Y a medida que avanzas irás encontrando aquello que deseaste más allá de tus sueños. Y no todos lo harán. Algunos comenzarán, pero no terminarán. Y la mayoría ni siquiera se moverá. De modo que a partir de este punto es tu decisión en qué lado quieres estar. Este es un camino para gente exitosa. Primera pregunta, ¿cuál es tu imagen del dinero? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es el dinero? ¿Un fin? ¿Debe ser mi meta? La mala noticia es que esto no te lo enseñan en la escuela, ni siquiera en los estudios más avanzados. Lo que la mayoría sabe del dinero en el mejor de los casos es una definición académica, o quizá lo que aprendimos de nuestro entorno. Si aún estás viendo este video es porque sabes inconscientemente que hay algo más. Hay algo que se aprende por experiencia propia y que la única forma de adquirirlo es la autoeducación. En la mentalidad de pobreza existe la tendencia a juzgar basados en estereotipos y la cultura popular se ha encargado de hacer ver a quienes tienen dinero como los malos de siempre, sin reflexionar en cómo se hicieron a sus fortunas. Y al mismo tiempo te dicen que debes estudiar para conseguir un mejor trabajo, para con este poder acceder a una linda deuda para una linda casa y otra linda deuda para un lindo carro, repitiendo este ciclo como balanceando elefantes en una telaraña. Te preguntas, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, en la canción de la telaraña esta no se rompe. En la vida real, sí. Esta ecuación que nos han enseñado desde siempre tiene una efectividad y una vida útil limitada en razón de que si ganas 1, 2 o 3 mil dólares al mes, te tomará entre 30 y 80 años hacerte a un solo millón de dólares. Eso sin gastar nada, sin descontar la inflación o los impuestos, pero habiendo utilizado gran parte del recurso más importante que tenemos, el tiempo. Por eso tu educación para la riqueza está mal. Y asumo que si sigues viendo este video es porque no solo quieres deshacerte de tus límites, sino que deseas hacerlo en el menor tiempo posible y para siempre. Entonces, si la ecuación que nos enseñaron es la equivocada para mi propósito, ¿cuál es la correcta? Verás, los nuevos millonarios, los influenciadores y los jóvenes que en apenas un par de años logran fortunas tienen una fórmula distinta. Ellos no persiguen el dinero. Para acomodar nuestra ecuación, debemos saber las reglas del juego. En nuestra sociedad se te paga de acuerdo al valor que generes, no al trabajo que hagas o a qué tan duro o bien hecho quede este. Así, el mejor conserje ganará en proporción al potencial de generación de riqueza de su oficio,
Y el contador, que tiene un potencial de generación mayor al del conserje, ganará más que él y así sucesivamente. El costo de reemplazo de estas personas es menor en comparación al costo de reemplazar al gerente o al dueño de la empresa, precisamente por su potencial de generación de valor. La buena noticia es que este potencial es asignado por el mercado y para este es indiferente el trabajo que haya detrás del resultado. ¿Quieres un ejemplo? En junio de 2021, Floyd Mayweather, boxeador retirado de 44 años, ganó cerca de $100 millones por una pelea de exhibición de 8 rounds. Eso es cerca de 15 minutos de actividad para él. Parece una exageración, pero esto es así porque existe un mercado para ello. Las personas pagan mucho dinero para verlo, comprar mercancía relacionada e integrarse en la dinámica de la industria. En resumen, Floyd genera mucho más de lo que le pagaron y por eso quienes se quieren beneficiar de su imagen pagan mucho para que él se quede con ellos. ¿Cómo aumentar mi potencial de generación de valor entonces? Personas como Elon Musk o Jeff Bezos no persiguieron el dinero. Este es apenas un aliciente que surge como consecuencia de aplicar la primera variable de nuestra ecuación: resolver problemas. Pensemos un minuto esta premisa sobre el dinero. Si resuelves un problema, el dinero fluirá a tus bolsillos sin dificultad. Elon Musk busca resolver problemas relacionados al medio ambiente. Jeff Bezos, a través de Amazon, resolvió el problema de desplazarse muchas veces para adquirir todo tipo de artículos a buen precio. Netflix, Microsoft, Facebook, etc. Todas estas empresas y sus dueños se enfocaron en resolver problemas. De modo que si resuelves un problema de $1 millón, el mercado te premiará con cientos de millones. Asimismo, si resuelves un problema de cientos de millones, el mercado te devolverá miles. Es una paradoja que si queremos dinero lo que debemos buscar es un problema para solucionar. Y no se trata de inventar el nuevo Amazon o el nuevo Facebook. Se trata de abrir bien los ojos y los oídos para escuchar y ver mejor el mercado. Los problemas en esta ecuación son las oportunidades. La siguiente variable de la ecuación es que debemos hacer que la solución de este problema sea escalable, que la solución trabaje para nosotros y para tantos clientes como sea posible de forma autónoma. El mejor ejemplo es un restaurante. Una sola sede no es escalable, pues estará limitada por condiciones físicas, geográficas y de mercado. Pero si convertimos ese negocio en una franquicia, habremos elevado el alcance a muchos más clientes. Un software, un libro o la creación de contenido son productos altamente escalables y que requieren un esfuerzo relativamente menor en relación a la recompensa y al tiempo que se le dedica. El resultado de la ecuación. Aquí hay dos escenarios probables: que te mantengas en el negocio o que lo vendas. En ambos casos estarás en una situación totalmente opuesta a la que estabas cuando iniciaste tu camino. Si decides mantener el fruto de tu esfuerzo y dedicación, el dinero fluirá del mismo modo que si decides venderlo. Instagram, WhatsApp, PayPal, todas vendidas, haciendo ricos a sus creadores. En este punto el dinero ya es una constante en tu vida. El siguiente paso es repetir el ciclo, esta vez con más experiencia, más habilidades, mejores contactos y en menos tiempo. De cualquier modo, la raíz de esto es haber resuelto un problema, haber perseguido soluciones para estos y no haber perseguido el dinero. Como ves, este no es el fin, no es bueno ni malo, es una consecuencia de haber complacido al mercado, donde el hecho de saber que eres libre, que no tienes deudas, que puedes viajar, conocer, dar, admirar el mundo, ayudar, sentirte pleno, no tiene nada que ver con un fajo de billetes en el bolsillo. De hecho, todas estas sensaciones se logran solo cuando nos deshacemos de ese dinero. En este punto, las preocupaciones que nos alan al pensamiento de pobreza serán cosa del pasado. Finalmente, te resumo la ecuación que hay detrás de la riqueza. Perseguir los problemas. Estos son las oportunidades. No perseguir el dinero, persigue soluciones para los problemas. Haz que estas soluciones sean escalables. Son solo 3 variables. Utiliza tu tiempo para identificarlas y una vez lo hayas hecho, repite el ciclo. Dato importante, el dinero es una consecuencia del éxito, por lo que vivir en plenitud no se trata de dinero, se trata de sentirse exitoso. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de una vida rica y plena y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir para que juntos creemos nuestra propia comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias.